Vamos a ir a la Biblia, allá en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 12. Vamos a leer nuestra preciosa lectura de la palabra de Dios. Y Dios nos va a hablar por medio de su escritura. Dice la palabra bendita de Dios en el nombre de Jesús, Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Puede sentarse. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo creo que no es lo mismo pensar que mirar. Amén. Yo creo que estamos aquí en esta mañana, todos los que estamos aquí, todos los que están ahí viendo en las redes, porque estamos pensando estar firmes, porque solo los que estén firmes van a ser levantados en aquel día glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Solo los que estén firmes. Sabemos que alguien que no esté firme no se salvará ese día. Y nuestro pensar cuando llegamos al Evangelio es porque queremos salvarnos de esa condenación que viene. Queremos tener una vida también llena de paz al lado de Jesús en esta tierra. Porque tenemos una lucha contra el pecado todos los días. El pecado, esta carne es tan maligna que le gusta pecar. Este cuerpo que usted y yo portamos tiene inclinaciones hacia lo malo, hacia lo que no le agrada al Señor. Y Jesús mismo dijo que separado de Él no podemos hacer nada. Separado de Jesús no podemos vencer a eso que se llama pecado. Recuerde, nuestra lucha es el pecado. Nuestra lucha es contra el pecado, es contra todo aquello que se mueve, aquello que inclina. Miren, en estos días, ayer fue una fecha muy popular en Guatemala y todo el mundo. La gente le llama el Día del Cariño, ¿sí? El Día del Cariño. Mire, ¿de dónde se sacaron esa palabra, el cariño? Que ahora lo más terrible, como decía mi esposa, no solo el mundo lo celebra, sino que lo celebra la iglesia. Y eso es un pecado que se está metiendo. Si se da cuenta usted, hermano, las cosas que se habían metido en el pueblo de Israel. Por eso Pablo hace una recordación y recuerda y dice, hermano, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El problema había sido que el pueblo de Israel habían metido cosas tremendas dentro del pueblo, habían jalado cosas de Egipto como costumbres, como cosas que traen pecado. Y dice en el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Mire qué impresionante, Israel tuvo la dicha de beber de la roca espiritual que lo seguía y dice que la roca era Cristo. Aparentemente era una roca que les daba agua, pero dice la Biblia que esa roca era Cristo. Era Cristo. Cada vez que nosotros tomamos esta palabra, aparentemente es un libro que muchos no creen en él, pero dice que este es el cuerpo de Cristo. Este es el alimento espiritual que nosotros recibimos. Esto no es cualquier cosa, esto es la palabra bendita de Dios, la palabra de Cristo. Y no nos vaya a pasar a nosotros como le pasó a Israel, que Israel bebieron todos de la misma roca y esa roca que lo seguía era Cristo. Hasta aquí nos viene siguiendo esta palabra.
hablándonos contra el pecado. Y no nos vaya a pasar como Israel, hermano, que todos hayamos recibido un sermón de la palabra de Dios en domingo o entre semana, y nos pase como Israel, que no nos pudimos dar cuenta que era Cristo, que era Jesús a través de esas bellas palabras hablando. Así como Israel tuvo en poco la roca, es simplemente una roca, pero no se pudieron dar cuenta que era Jesús que estaba ahí. Imagínense Jesús en una roca. Jesús no se les manifestó en carne y hueso, se les manifestó en una roca. Muchos quieren ver a Jesús manifestado, verlo tal y como es, pero Él se está manifestando a través de un mensaje. A veces le dices: Señor, háblame en sueño, y tus sueños traicioneros te hablan a través de tu corazón. A veces le dices: Señor, háblame por medio de un profeta, y el profeta mentiroso te llega a dar palabra falsa. Pero has ignorado que aquí ha estado el Señor hablando. Que ha estado siguiendo un mensaje de la palabra de Dios cada día. Y es el mismo Cristo que está hablando. Es el mismo Jesús que te está diciendo, hermano. Porque tú que te dices: Señor, ¿qué hago con esta situación, con este problema, con esta dificultad? Y tú no me hablas. Claro que Cristo te está hablando. Y Cristo te dice, hermano, que no seas como los israelitas, que tuvieron a Cristo y lo despreciaron. No solo lo tuvieron en el antiguo tiempo como una roca, vino en carne y hueso y también lo despreciaron. No seamos ingratos nosotros al ignorar que es el mismo Cristo que está aquí. Porque aquí está su palabra y aquí está su presencia, aleluya, que nos incita a hacer lo bueno y no lo malo, aleluya. Y todos bebieron. Aquí todos bebemos de esta palabra, porque la oímos, la escuchamos. Todo nos está hablando. Y llega a la mente carnal: no, es el pastor Walter que está hablando. Hermano, yo sin él no pudiese hablar. Yo sin él hablase estupideces o tonterías. Pero cuando él está, él da la palabra adecuada que el pueblo necesita. No es palabra, hermano, que yo me invente. Y lo más triste es que usted esté despreciando a Cristo. Dios en esta mañana nos quiere dar un consejo muy especial. Yo le puse al tema: si guardas esto, no caeréis jamás. ¿Cuántos están cayendo día a día? Como le dije, cayeron. Las iglesias están vacías. Allá por las cuadras de allá las iglesias están vacías porque los que no pudieron celebrar el Día del Cariño ayer, hoy se fueron a celebrarlo. ¿Y quién les dijo que la Biblia habla del Día del Cariño? Si este es un dios pagano, un dios griego llamado Cupido, a quien le celebran esta celebración. El mundo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo que el mundo hace. Y vamos a seguir con la historia de Israel, que mientras todos habían bebido de la roca que lo seguía, y esa roca era Cristo. Oiga bien, y dice el verso 5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso es lo que hace el pecado. Mire, el pecado postra, el pecado imposibilita al hermano. Aún dentro de la iglesia, y el hermano o la hermana está imposibilitado, ¿ya? Lo imposibilita a decir un amén a la palabra, lo imposibilita a creer en la palabra. ¿Por qué? Porque hay pecado. Dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae, pero cuando el cristiano calla es porque tiene pecado. Es porque hay pecado, hay amargura, hay mentira, hay hipocresía. Y entonces vemos nosotros que el pueblo había metido cosas dentro de la congregación. Por eso quedaron postrados. Fue la causa del pecado.
Y dice el apóstol Pablo: mas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como ellos, según está escrito, dice el verso: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Los juegos dentro de la iglesia, los juegos o las costumbres paganas que ese Israel había metido dentro del pueblo, y Dios mirándolos, Dios observándolos. Se levantó el pueblo a jugar. Dígale que tiene a su lado: no juegues con el evangelio. Predíquele, hermano. Si usted no ha predicado, esta es la primera vez que usted puede predicar. No juegues con el evangelio. Pero dígalselo, no a nadie se quede sin decirlo, si no lo voy a pasar aquí al frente a que lo diga. No juegues con el evangelio. Y todos, cuando venimos al Señor, yo creo que el día que usted aceptó, pensó en parar con ese pecado. No sé cuál era su pecado, pero su pensamiento fue parar con ese pecado. Porque eso es lo que pensamos cuando venimos a Dios. Yo no me quería acercar a Dios cuando estaba alejado del Señor, porque mi temor era fallarle. Mi temor era no hacer bien las cosas. Porque jamás me gustó ser de esos cristianos que iba por gusto al culto. Me gustó ser de esos cristianos serviciales, en la silla o en el púlpito, exaltarle y alabarle. Y cuando estaba alejado de Dios, algunos me avalaban de la palabra, pero yo decía: yo no quiero jugar con el evangelio. Una vez lo intenté y caí, y no quiero hacerlo. Pero un día, mire, porque uno a veces así piensa, es el pensar del hombre, pero hoy un día llega la necesidad. Un día Dios comenzó a pasarme factura por mi pecado, hermano. Y cuando yo miré que la situación estaba difícil sin Dios, porque a veces uno piensa que siempre va a poder seguir sin Dios, aún estar en el evangelio, pero pensar que puedo seguir a mi manera, llega el momento en que vas a sentir que la fuerza del mal es tan fuerte que lo que necesitas es de Dios. Y entonces pensé dentro de sí y dije: lo que necesito es reconciliarme con Dios y soltar este pecado. No era un pecado de chisme, no era un pecado, hermano, de esos pecaditos con que muchos luchan y dicen: es que no quiero por eso. Los que conocen mi testimonio, hermano, saben que salir de esa vida no es tan fácil. Pero mi pensamiento fue y dije: no, la única solución es Jesús. Cuando ya era reo de muerte, reo de fracaso, dije: no, la única solución, mire el pensamiento, lo que viene. No, Cristo puede solucionar estas cosas. Cristo puede hacer algo en esta situación. Y comencé a meditar, ¿verdad? Y cuando sentía, me había entregado nuevamente a Jesucristo. Cuando sentí, había entregado mi vida a Jesús, y Dios me comenzó a llamar fuertemente al ministerio, y como que no quería, no porque le iba a fallar, sino porque yo quería negociar, trabajar, estar bien con Dios, pero según el pensamiento mío, pero no meterme de lleno a su obra. Pero el pensamiento de Dios era que yo trabajara en su obra. Y viene Dios y me comienza a llamar, hermano. Pero para estar en Dios, hermano, no solo en un ministerio, tú que estás en la silla, ¿sí? Tú que estás en la silla, tú que estás aquí porque quieres ser salvo. También tienes que estar santo. La lucha es contra el pecado. Pensemos al pecado
lo tenemos todo. Si vencemos al pecado, lo vamos a lograr. Tu vida espiritual en éxito va a depender de cuánto tiempo o cuánto tú vences al pecado. Eso va a depender. Y empecé a servirle al Señor. Mi pensamiento entonces dije, así es, voy a estar firme. Y pude ver personas que reconciliaron juntamente conmigo, que a los 3 meses ya estaban tirados otra vez. La respuesta es: ¿por qué cayeron ellos? Si yo no caí, yo seguí adelante. Voy a ponerlo a trabajar en esta mañana. ¿Qué cree usted que fue la causa? Ellos pensaron como yo al principio, estar firme y no fallarle a Dios, no ser ingratos con Dios. Pero ¿cuál sería la razón por qué retrocedieron? Porque no permanecieron. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Miraron el pecado y volvieron atrás. Amén. ¿Alguien más, iglesia? Esta mañana vamos a usar el micrófono, miren. Por la carne, esa carne es tremenda, hermanos. La carne es terrible. Ayúdenos ahí en la cámara, Carlitos. ¿Por qué cree usted que las personas que empezaron juntamente conmigo a buscar de Dios, quitaron los ojos de Jesús? ¿No pensaron estar firme? Quitaron los ojos de Jesús. Sí. Dice que mire usted el versículo, dice: el que piensa estar firme no solo debe pensar estar firme, sino tiene que mirar también de no caer. Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron? Porque no miraron. No miraron de no caer. Yo cada día me cuidaba, cada día me he cuidado. Siempre miro cómo está mi vida espiritual. A mí de esa manera me ha resultado. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana ese consejo. Sí, a mí de esa manera me ha resultado. Siempre he mirado de no caer. En el ministerio estábamos pasando momentos difíciles de lucha, de prueba, y hermanos, se pusieron muchas ofertas. En una ocasión todavía estaba vivo Ríos Montt, y los pastores dijeron: mire, viene un proyecto, nos van a dar 10,000 quetzales a cada pastor. 10,000 quetzales. Imagínense, Walter Maldonado ni para el taxi tenía. Y se presentaron así y siempre muchas cosas se presentaron. No le estoy diciendo mucha. Se presentaron muchas cosas. Y yo siempre miraba eso. ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿Será que el Hijo de Dios va a tener necesidad de llegar y postrársele a un político? Y yo siempre miraba eso, aunque no tenía ni un centavo, aunque solo iba detrás del día a día, miraba eso. Y yo miro a los pastores que aceptaron ese trato, ahora están perdidos. Llegaron a tener bienes, pero ahora están perdidos. Algunos ya no están vivos, porque dice que tenemos que mirar, no solo pensar de estar firmes, sino mirar de no caer. ¿Será que esto no me va a hacer caer? ¿Será que esta oferta no me va a traer abajo? Uno tiene que mirar. En el año 2017 estaba pasando la lucha más terrible de mi vida. Acababa de enterrar a mi padre, tenía a mi madre con un hoyo terrible, ella era diabética, tenía un hoyo terrible en su pie, gastando con médicos y no la podían sanar. Me presentó una oferta y vino un hombre empresario y me dijo: Pastor Walter, me impacta su manera de ser, usted es honesto, váyase con nosotros, me dijo, a un pueblo algo lejos de acá. Váyase con nosotros, a mí me sigue mucha gente, me dijo. Allá va a tener casa, carro, allá va a tener un sueldo de 20,000 quetzales, imagínense. Cuando yo me las miraba duras, difíciles. Siempre hemos orado cuando se han presentado ofertas. Imagínense con 20,000 quetzales al mes. Y aquí apenas estábamos luchando con unas cuantas ovejas. Y le digo a Dios:
Señor, habla tú. Fácil hubiera sido decir, bueno, 2 familias hay en la iglesia, me voy, que se queden ahí, que miren qué hacen, que vuelvan allá donde salieron, donde se congregaban antes. Pero siempre miramos y dije, ¿será que esto no me va a hacer caer? Aquel pensamiento que estaba en mi corazón al principio, cuando dije, Señor, no te pido nada, solo quiero alabarte, solo quiero ser salvo. Señor, líbrame de los que me persiguen, líbrame, Señor, de los que me están persiguiendo. Mire, hermano, ese pensamiento seguía firme. Y no solo el pensamiento seguía firme, sino que yo seguía mirando si esto no me iba a traer abajo, si esto no me iba a traer a la desgracia. Porque, hermano, los tesoros mal habidos dicen que no son de provecho. Pero cuando Dios a usted le da la bendición, también le va a dar la bendición de ser humilde, de ser sencillo, de ser honesto. Pero los tesoros mal habidos no son de buen provecho. Presentaron gente como cristianos, como gente del crimen organizado, haciendo ofertas. Pero siempre miramos y dije, no, esto no me va a traer nada bueno. Y me acordaba de la promesa que le había hecho a Dios de decirle, Señor, solo déjame ver crecer a mi hijo, aunque tenga frijolitos, aunque tenga, Señor, ahí un rinconcito donde vivir. Con eso basta, Señor. Miraba siempre y tenía ese pensamiento que pensé al principio de estar firme. Pero miraba también de no caer. Miraba que estas ofertas que estaban viniendo no me hicieran caer. Miraba siempre en mi vida espiritual cómo iba, cómo estaba pasando. Y cada vez que venían las luchas y las pruebas, y sentía que cuando faltaba oración en mi vida, y sentía que iba a caer, yo sabía la solución y miraba que la solución era orar siempre, clamar siempre, ayunar siempre, orar siempre. Y esto no me hacía caer. Esto me mantenía firme, hermanos. Esto me mantuvo firme y me ha mantenido firme por siempre. Porque, hermano, siempre soy de esas personas que parezco tan exagerado. Ay, el pastor, ¿quién no va a pecar? Me dijo una viejita. Siempre tengo pesadillas con esa viejita. Esto no es carrera de caballos, me decía, me evangelizó, hermano. Pastor Walter, evangelizado por una viejita mal orientada. ¿Por qué usted exige perfección?, me dijo. Esto no es carrera de caballos. Claro que no es carrera de caballos, esta es carrera de siervo, le digo. Porque los caballos solo van a llevar vara, dice. Pero los siervos no solo serán siervos, sino serán amigos del Eterno, aleluya. Amigos del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y me dice, dígame usted, me dice, dígame usted, me dice, ¿quién no peca? Me dijo. Mire el pensamiento del hombre. Piensa estar firme, pero no mira que está cayendo en falsas doctrinas. Hermanos, si es que, mire, vencer el pecado es lo más lindo. Vencer el pecado, mire, por cuanto todos pecaron, dice que están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destituye. El pecado, ¿a quién le ha traído favor? A nadie. El pecado te destituye de la gloria de Dios. Te sientes triste, te sientes fracasado, te sientes angustiado por causa del pecado. Y parece como que fuera exagerado, pero le estoy contando un poco de mi testimonio. Siempre miré eso, siempre observé de no caer, de cosas que parecían buenas pero eran pecado, porque eso es lo que debemos de examinar. ¿Será que esto no me va a hacer caer? La Biblia tiene respuestas. ¿Cómo tenemos que hacer? Me voy a subir un poquito allá. Gracias ahí a la sierva, a Carlitos ahí y a hermano Israel, que están haciendo lo posible de hacer llegar estas cámaras. Mire, usted se preguntará, dirá, pastor, pero yo peco. Yo digo mentiras, pastor. Le digo mentiras a mi esposo, a mi esposa. Y esto es lo que dice en su mente usted. No se atreve a decirlo
porque le va a dar vergüenza, porque lo va a ver el pastor, lo va a ver los hermanos. Pero recuerde que lo está viendo el más importante, que es Jehová de los ejércitos. Vergüenza nos debería de dar que nos ve el que nos hizo, el que está mirándonos en todo tiempo. Pero mire, ¿qué tenemos que hacer para no pecar? Porque esto es lo que nos preguntamos, ¿va? Muchos por ahí andan predicando y dicen, hermano, y tratan al pueblo de lo peor, pero no le dicen cómo. ¿Va? Porque lo que predicamos lo tenemos que vivir. Yo le estoy hablando un poquito de lo que he pasado, de las cosas que yo tuve cuidado y siempre he tenido cuidado, si no me van a hacer caer, ¿verdad? Si no me van a hacer caer. Y nosotros como primer punto le vamos a enseñar en esta hora es hacer firme nuestra decisión para no caer. Hacer firme nuestra decisión para no caer. Estamos hablando de todo tipo de pecado. Todos los pecados que usted se pueda imaginar en esta mañana. El primer punto para no pecar o para no caer en ese pecado es hacer firme nuestra decisión. Usted eligió, usted decidió. ¿Qué decidimos cuando venimos a la iglesia? Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Como dice, donde el pecado destruía mi vivir. Y ahí dice, y de volver a pecar mejor morir, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No veo más que el camino de la fe. Oiga, cómo me gusta eso. Donde muy pocos han querido caminar. Llegar puro y limpio a su mansión. Mire, el camino de la fe, o la fe del creyente, todos la caminan, pero el camino de la fe, dice el canto, muy pocos han querido caminar. El canto nos compromete y dice, y de volver a pecar mejor morir. Amén. Mejor morir. Pero hoy, mire hermano, ya no se vive eso. Antes, hace 25 años, se miraban aquellos cultos donde uno pasaba enfrente y la gente gritaba, Señor, antes de que te falle, mejor quítame la vida. Hoy no, hermano. Señor, misericordia, que soy un pecador, dicen ahora. Misericordia de mí, que estoy en pecado, Señor. No es como antes, que la gente gritaba y oraba, Señor, no me dejes caer. Señor, no quiero pecar. No, hoy todos pecamos, Señor. Es que tenemos que mirar. Si un día pensamos estar firmes, es tiempo de mirar que esas cosas no nos hagan caer, que esas doctrinas no nos hagan caer, porque están caídos muchos. Y todavía se atreven a decir, caído el diablo, dice. Pobrecito el diablo, pero yo no. No, pero si estás en pecado, sos pobrecito. Si estás caído, pobrecito hermano. Porque el pecado destituye de la gloria de Dios. Pero la santidad nos hace estar en la gloria del Señor, aleluya. Como punto número 1, hagamos firme nuestra decisión o elección. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, un pastor sufrido, un pastor que vivió y experimentó que es andar en santidad y justicia.
En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la palabra, hermano, hermana. Porque cuando usted oiga y usted atesore esa palabra, le va a resultar. A mí me ha resultado esta palabra, por eso le voy a hablar de esta palabra. Por lo cual, amados hermanos, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dígale que a su lado, oí bien. Dígale que está a su lado, oí bien. Aquí dice, ¿cómo dice? No caeréis jamás. ¿Será cierto? Dígale que tiene a su lado. Pero si la Biblia lo dice, es cierto. Porque el cielo y la tierra pasan, pero su palabra se cumple, aleluya. Su palabra es real, aleluya. Mire, hermano, ¿qué dicen algunos ministros? La Biblia lo dice, pero no podemos. No, aquí dice que está la clave. La clave es hacer firme vuestra vocación. Vocación quiere decir elección, decisión. Yo creo que cuando venimos al Evangelio, hace días hablaba ahí con una joven afuera, decía, es que yo no quiero fallarle. Bueno, ahora ya está en el Señor, no le falle. Buen pensamiento. Buen pensamiento, no fallarle. Amén. Buen pensamiento, no fallarle a Dios. Hay que hacer firme eso cuando estamos en el Señor. Que si estamos en el Evangelio, es porque sí podemos en el nombre de Jesús y estamos al lado del Señor. La clave para no caer jamás, dice, porque aquí dice Pedro el apóstol, por lo cual, los hermanos, tanto más procurad. Hay que procurar, mire. Hay quienes que procuran con las tareas, procuran con la comida, procuran con la mejor ropa, procuran con otras cosas, pero nunca procuran hacer firme su elección que eligió, no pecar. De pecar mejor morir, eso no lo hacen firme. Lo cantan pero no lo hacen firme. Necesitamos hacer firme esa vocación, esa elección, hacerla firme. ¿Qué me falta? Señor, no puedo. Ayune y ore, clame, busque del Señor para que, hermano, dice el apóstol Pedro, como dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. ¿Haciendo qué? Firme nuestra vocación. Ahí es como no cae uno. Vas a caer si no haces firme esto. O sea, es tomar en serio la decisión que tomamos. Yo le predicaba en esta mañana cómo me ha resultado a mi persona. Un día decidí, como dice aquel canto, decidí predicar tu palabra. ¿Cómo dice? Desafiar toda vil tentación, entregarme de lleno a tu obra. Yo que fui pecador lo confieso. Fui pecador, hoy no, hoy soy pecador. Se cayó la firmeza. Los hombres de antes era pecador, dice. Estuvo en el pecado, pero hoy los cristianos de ahora dicen, estoy en pecado y así Dios me ama. Se ha caído la firmeza, hermanos. Esto debe funcionar en nosotros. La Biblia dice, no caeréis jamás. Jamás es jamás, aleluya. Cuando ponemos firme nuestra vocación en el Señor, no vamos a caer jamás. Jamás, aleluya, haciendo firme nuestra decisión, porque cuando nosotros entramos al Evangelio, elegimos no caer jamás. Pues hay que hacer firme eso.
Las personas que caen es porque no hacen firme esa decisión. Esa elección la han pasado por alto. ¿Sí se puede o no se puede, hermanos? Se logra, ¿verdad? Punto número 2. Tu boca hable positivo. Amén. Positivo. Hable con sabiduría. Hable con entendimiento. Aquel que dice, no, yo nunca voy a cambiar, pues ahí vas a seguir. Va a venir Cristo y te vas a quedar. Va a venir la muerte y así te va a encontrar. Te habrás perdido para siempre, porque nunca quisiste hacer el intento. Pero cuando haces el intento, ¿verdad? Yo creo que sí te va a funcionar. El pecado no es para ti. Es mentira lo que el diablo te dice. No, es que yo nací para ser pecador, nací para cometer errores. Mentira del diablo. Tú naciste para la alabanza de su gloria del Señor. Aleluya. Mire, en la boca hay poder, hermanos. En la boca hay poder. Allá por mi pueblo un papá le dijo a la hija, nunca tendrás hijos, serás una maldita. Y se le cumplió. ¿Bien? Profetice sobre sus hijos, bendición. Profetice sobre su matrimonio, bendición. Profetice, hermano. Aquí no es de que vos elegís, vos no sos nada, pues ahí seguís. No. Profetícele que hay un compromiso, hay una esperanza con Dios. No es de quedarnos. Nuestra boca debe hablar positivo. Gloria a Jesús. Dice en el capítulo 37 de Salmos, vamos a hablar el punto de ser positivo y tener sabiduría. Porque recuerde que en nuestra lengua hay poder, en nuestros labios hay poder. Cuando usted profetiza santidad, santidad va a haber en su vida. Cuando usted habla justicia, justicia va a haber en su vida. Salmo 37. El Salmo 37, vamos a ver acá. Salmo 37. Oiga bien lo que dice acá. Versículo 30. Salmo 37, versículo 30. Dice así la palabra. Y mire, la boca del justo habla sabiduría, mire. Y su lengua habla justicia. Ahí está la clave. Estamos viendo para no pecar, para no caer. Hable. Mire, hay gente que chistes habla, cosas malas habla. Las malas palabras bien se las sabe, pero la palabra no se la sabe. ¿Y cómo no se le va a encarnar el pecado? ¿Cómo no se le va a encarnar la sabiduría, la insensatez? Pero el que habla, hermano, palabra de Dios, la boca del justo habla sabiduría, dice, y su lengua habla justicia. No podemos decirle al pueblo, mire, ahí siguen como están. No, porque si no se van a quedar, hermano. Tenemos que hablarle al pueblo que sí se puede, infundirle este aliento de que en el Señor hay poder, aleluya. Cuando en nuestra boca hay mucha palabra, ¿sabe de dónde viene eso? Del corazón. Gloria a Dios, del corazón. Cuando en nuestra boca hay mucha palabra, de nuestro corazón viene esa palabra. Eso se dispara de aquí, mire, porque ahí está. Pero ¿por qué muchos no tienen palabra? Porque ahí hay rencor, ahí hay amargura, ahí hay falta de perdón, ahí hay envidia, ahí hay divisionismo. ¿Cómo una persona puede ser justa si tiene esas cosas en el corazón? No puede haber eso. ¿Qué puede profesar con su boca si no tiene esto en su corazón? Mire, el hablar cosas buenas nos vuelve justos, y el ser justos nos hace tener la palabra. Mire, qué lindo es justo tener la palabra de Dios en el corazón, pero qué injusto es tener en la mente una canción mundana. Una canción mundana, pero eso está en el corazón. Eso está de lo que está oyendo, mirando. No está mirando que eso le puede hacer mal. En las redes ahí le pasa la canción y se queda ahí a lo despacito. Bueno, que algunos son descarados, ya lo oyen duro ya.
Y eso mismo está ahí, eso no lo deja salir del pecado. Pero cuando hay sobreabundante palabra de Dios en nuestra vida, entonces el pecado no tiene parte. Eso se vuelve una ley en mi corazón. La ley de Dios se vuelve en mi corazón. Esta no me deja hacer lo malo porque hay palabra abundante en mi corazón. Dice, cuando hacemos esto, hablamos cosas positivas, hablamos sabiduría, nuestra lengua habla justicia, dice el verso 31. La ley de su Dios está en su corazón. ¿En el corazón de quién? Del justo. Por tanto, sus pies no resbalarán. Mire, ¿qué hay que hacer para no resbalar? La palabra. Cuando está en el corazón la hablamos. En vez de hablar ahí cosas que no tienen edificación, hablemos palabra, hablemos justicia. En vez de ponerse ahí a chismosear chismes ahí, hermano, hable palabra, hable justicia. Así funcionan las cosas en el evangelio. Así funcionan las cosas en el poder de Dios. Entonces, dice que sus pies no resbalarán. Mire, qué lindo es no resbalar. A veces el hombre resbala, ¿por qué? Porque está oyendo cosas malas, no ve que eso le va a traer un apagamiento, le va a traer, hermano, mal a su vida. Cuando se enoja, eso le va a traer mal, eso no le va a traer bien, eso le va a traer una vida llena de amargura. Le estamos enseñando cómo resultan las cosas cuando las hacemos. ¿Qué hacer? Dice que no caeremos jamás. Entonces, ¿cuántas personas, hermano, no tienen la palabra de Dios en su corazón? ¿Por qué tiene tanto enojo? Porque falta palabra de Dios en el corazón. ¿Por qué tiene tanta falta de perdón? ¿Por qué tiene tanta inclinación hacia lo malo? Porque la palabra de Dios no está en el corazón. Cuando esta palabra está en nuestro corazón, se vuelve una ley. Una ley que no te deja ir a pecar. Una ley que no te deja entrar cosas malas en tu mente, sino que te mete bendición de lo alto en tu corazón. Entonces te vuelves justos. Entonces, como punto número 3, sé justo en todo para no resbalar. Dígase en esta mañana, no se lo diga al que tiene a la par, dígaselo usted. Tengo que ser justo en todo. En todo, mire. Con el esposo, con la esposa, con los papás, con las mamás, con los hijos, con su pastor. Sea justo. Porque cuando usted se echa un pecado a las escondidas, ¿a quién cree que carga? A los pastores. Eso se va a sentir, eso se va a diluir. Sea justo. Dios no lo llamó a pecar, Dios lo llamó a santificarse. Dios lo llamó a ser una persona diferente. Y cuando usted haga eso, mire, usted no va a resbalar. Salmo 112, verso 6. 112, verso 6, mire lo que dice acá. Porque el ser justo, mire, hermano, lo hace a uno calidad, hermano. El ser sincero, piénselo. Esto va a ser beneficio para usted y va a ser beneficio para nosotros los pastores. Porque a veces pensamos que el beneficio de los pastores es tener unas 1000 ovejas porque así va a vivir mejor. No. El beneficio de un pastor es que el pueblo a quien se le está entregando la palabra, ese pueblo ponga por obra, tema, tiemble donde quiera que ande, esté solo o esté acompañado, tema delante de Dios. Dice en el versículo 6: por lo cual no resbalará jamás. Mire, en memoria eterna será el justo. No dice que en memoria pasajera. Siempre va a ser recordado delante de Dios. Dice que no resbalará jamás. El ser justo nos hace a mantenernos, saber que, mire, hermano, estamos delante de un Dios poderoso que es omnipresente. Sus ojos nos ven donde quiera que vamos. Él escudriña nuestros pensamientos. Él nos ve. Y eso es ser justo. No, Dios me está mirando. Yo le aseguro que si usted hace un pecado delante de un hermano y lo mira a un hermano, ¿cómo se va a sentir? Mal. Va a querer esconderlo.
Va a querer, hermano, esconder ese pecado porque lo está viendo el hermano. Pero hermano, ¿por qué somos tan ingratos delante de Dios? Dios, que todo lo ve y lo está viendo, tiene que aguantar esas cosas que usted hace. ¿Por qué? ¿Por qué tiene Dios que mirar eso y usted a él lo toma en vano? ¿Por qué al hermano le tiene temor, le tiene miedo? ¿Y por qué a Dios, que es el que tiene el poder para condenarlo totalmente? ¿Por qué delante de él no se porta bien? Ese es el problema de la gente. A eso se refirió Jesús cuando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque solo eso pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y puede echar tu alma en el infierno. Oigan bien eso. Ese es el problema. Pero ¿cómo hay tanta injusticia que delante del pueblo? Ay, Dios mío, qué santos. No, hermano, yo le estoy echando gana, hermano, hermano. Es que, hermano, a Dios no le puedes mentir. A Dios no le puedes engañar. Cuando eres justo, no caes jamás. Y cuando no caes jamás, vas a traer paz, vas a traer presencia, vas a traer gozo. Depende qué es lo que tú estás haciendo, eso es lo que vas a transmitir, eso es lo que vas a llevar a tu casa. ¿Quieres llevar felicidad, gozo a tu casa? Santifícate. Cuando andes por ahí solo o sola, santifícate. Recuerda que no vas solo, va el Señor contigo, aleluya. Y tienes que ir para llevar felicidad a casa, felicidad a la iglesia. Por eso, mire, hermano, el justo no cae, dice, no resbala jamás, dice. ¿Sí? No resbala jamás, Dios lo guarda. El punto número 4, sí, vamos a poner por obra todo lo que hemos escuchado. Nos toca permanecer. Permanece, ¿verdad? No solo ahorita, qué calidad, de verdad que sí me gusta, pero y allá afuera se me ha olvidado. No, permanece. Mira el poder de la permanencia. Primera de Juan 3:6. Mira el poder de la permanencia. Mira ese poder, solo mira ese poder. Como punto número 4, debemos permanecer. Eso es lo que tienes que hacer. El pecado no te va a traer nada bueno. El pecado trae miseria, trae problemas en el hogar, trae enfermedades, trae tristeza. Nunca podrás salir adelante. El pecado es el que te va a detener. Pero si eres justo, no vas a pecar, no vas a caer jamás. Como punto número 4, lo que nos toca es permanecer. Y eso de permanecer es mirar siempre, no caer. Mirar siempre, no caer. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién peca desde el principio? El diablo. ¿Y por qué vas a hacer lo que el diablo hace desde el principio? Debes hacer algo que Dios hace. Dios hace santidad, Dios hace justicia. Jesucristo anduvo santo y así tenemos que andar nosotros también, aleluya. Mire, cuando ponemos por obra estos puntos, hermanos, ¿sabe por qué mi corazón insiste en someter esta palabra en el pueblo? Porque Dios quiere cosas buenas para usted. Dios no quiere cosas malas. Dios quiere cosas maravillosas en usted. Sí, pastores que no me entienden, yo te entiendo. Dios te entiende también. Pero es que tú no quieres mirar, estás ciego. El que piensa estar firme, mire también, que no caiga. El que permanece en él no peca. Y el que peca es porque no le conoce. Mire, cuando no conocemos a Dios somos ciegos.
Solo miramos el pecado, pero no miramos lo beneficioso que es estar sin pecado. La paz que puede venir estar sin pecado. Por eso dice que muchos por ahí dicen, todos pecamos. Pero Juan responde, hijitos, nadie os engañe. Mire, hay predicadores que se han levantado por ahí. Que nadie te engañe, hermano, decía por ahí un tal Byron Cruda. Que nadie te engañe, hermano. Todos somos pecadores, pero ¿qué gana con eso? Este insensato de decir eso. ¿Por qué predican basura? ¿Por qué predican tonterías? La Biblia dice, nadie os engañe, hijitos. Ahí está. Como dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Todo predicador que se opone a esta palabra y dice que nadie te engañe, hermano, todos somos pecadores. Mire que está ganando ahí almas para el diablo, porque el que peca, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo desde el principio peca. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y las obras del diablo son el pecado, recuérdelo. La obra de Dios es la santidad, aleluya. Esto es lo que vino Cristo a hacer, aleluya. Solo permanece en ello. Solo permanece en ello, aleluya. Y mire, hermano amado, en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En eso te vas a dar cuenta. Y si dices, creo que yo no he nacido de nuevo, no he nacido de Dios, estoy practicando el pecado, entonces me falta nacer de Dios. Tienes que procurar, ora más, ayuna más, lee más tu Biblia. Entonces mira, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Como dice, no puede pecar. Vamos a ver, hacer algo aquí. Usted puede ir a arrancar la camioneta y salir en primera ahí, hermano de Israel. No puede. Sierva mayor, ¿y usted puede ir a arrancar la camioneta? No. Eso es cuando uno nace de nuevo, ¿eh? No puede pecar. No puede. Se vuelve chambón para pecar uno. ¿Sí? Pero cuando el hombre no conoce a Dios y no ha nacido de Dios, su profesión es el pecado. Su profesión es el pecado. ¿Eh? Pero cuando el hombre nace de Dios, así como era bueno para pecar, ahora vino el Hijo de Dios y deshizo las obras del diablo. Ahora es práctico para hacer la santidad y la justicia. ¿Verdad que no cuesta? Así como el ejemplo que les ponía, los hermanos, ellos no pueden manejar, pero ahora al hacerlo, mire, eso significa un nacido de Dios, un nacido de Dios. Pero le damos la camioneta a alguien que puede manejar, ahí se va, no le cuesta. Así es cuando el hombre está fuera de Dios, mire, el pecado no le cuesta hacer. Hermano, se mete de lleno, hermano. No lo agarra poco a poquito. A Dios el hombre poco a poquito dice. Es que poco a poquito. Mire cómo es que con el pecado sí se va de lleno. De lleno, no teme pecar, no teme hacer lo malo. Y con Dios, por poco, dice. Pero el que de verdad nace de Dios, mire, yo en 24 horas cuando me reconcilié ya era un nuevo hombre. Un nuevo hombre, sentía la presencia de Dios, sentía el poder de Dios. En 24 horas, hermano, hablaba la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? ¿Tiene dudas del mensaje? No. ¿Le va a echar ganas? Échele ganas. Con Dios se puede. Dios se logra. No hay excusa. ¿Sí? No hay excusa. No resbalará jamás los justos. ¿Sí? No resbalará jamás. El que permanece en él no peca. Y el que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Mire? Es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca. Recuerde que el pecado es del diablo. No, hombre, el pecado es parte de ti, dice, por tu naturaleza pecaminosa, dice. Pablo responde y dice, hablo por vuestra humanidad, que así como le diste tu cuerpo a la injusticia, al pecado, ahora presentad vuestros miembros para la justicia. Pongámonos de piecitos. Pidámosle fortaleza a Dios, hermanos. Pidámosle fortaleza a Dios. Luchemos, hombre. Mire, el pecado nada bueno traerá. El pecado no traerá nada bueno. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Doy el sacrificio. Hay una evidencia cuando luchamos por la ayuda de Dios. Llórale a Él. Llórale a Él. Dile, ordéname. Quizá voy en un 50%. Dígale, yo quiero ir al 100%. Oh, aleluya. Aleluya. Sienta ahí a Dios. Es Dios que está hablando. Es Dios que está hablando. Es Dios que está hablando. Lucha por tu vida. Lucha por tu vida. Dios te quiere librar de algo. Dios te quiere librar de algo. Si no acabas con ese pecado, vas a lamentarlo después. Hoy el Cristo de la gloria te estuvo hablando. Hoy el Cristo de la gloria te estuvo hablando. Padre, aquí están mis hermanos. Aquí están mis hermanas, papá. Anhele más de Dios, iglesia, anhele más. Yo no voy a poner las manos, será el Señor que las ponga ahí. Vamos. Ahí está Él. Ahí está Él. Háblale. Ríndete. Ríndete. Aquí está tu iglesia, Señor. Haga cosas maravillosas. Cosas preciosas hagan ellos en ellas, Padre. Amado Dios, amado Cristo, gracias porque nos has hablado una vez más. Ayúdanos a aborrecer el pecado, a rechazar el pecado, a rechazar, Señor, el mal. Padre, gracias. Gracias porque nos estás hablando. Ay del que ignorare tu palabra. Ay del que ignorare este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Si se puede, en el nombre de Jesús, iglesia. Si se logra. Tú sabes qué es lo que está malo ahí. Hazlo pronto, dice el Señor. Hazlo pronto. No vaciles con Dios. No ignores la voz de Dios. No ignores la voz de Dios. Padre, yo pido que esta palabra haga un efecto total en los corazones y quede en cada vida, Señor. Que de aquí el pueblo salga pensando positivo, pensando diferente. Que aprendan a estar firme y mirar de no caer, Padre. A mirar, Señor, de no caer. Líbralos, Espíritu Santo. Líbralos, poderoso Dios. Es palabra tuya. En el nombre de Jesús te pido que los lleves en paz y bendición a casa. Los guardes. Los libres de todo mal. Amén y amén. Gloria a Jesús.
Así es, mis amados hermanos. Luchemos, porque el pecado tiene su paga. ¿Cuál es la paga? La muerte. Es duro estar muerto espiritualmente, hermano, porque le hablan y no quiere. Pero qué lindo es estar vivo en el Señor. Lo vuelve una oveja que oye la voz del Eterno. Aleluya. Que Dios les bendiga, amados. Gracias por venir. Siga adelante. Luche por su vida espiritual. Bueno, vamos a dar por despedido el culto. Hoy pues no tendremos reunión de jóvenes. Nosotros pues tenemos ahí un pequeño compromiso. Y pues vayamos a casa en paz y bendición. Goces, hermano, aproveche a su familia, ame a su familia, únanse como familia. Gloria a Jesús, hay que estar unidos en el Señor, porque Dios es grande y poderoso. Que Dios les bendiga, vayamos en paz y bendición, y Dios bendiga a los hermanos de la radio también, a los hermanos del Facebook también.